En esta oportunidad vamos a desarrollar la sesión número 8, ¿ok? Que nos corresponde Disculpe, para profesor, este día, el Zoom no entraba. ¿verdad? Bien, entonces en esta oportunidad vamos a compartir la pantalla. Vamos a estudiar la fonética, una introducción a la fonética y la fonología, ¿ok? Vamos a esperar un momento porque está un poco lento la computadora, pero en todo caso, si se puede ver, vamos a comenzar para no perder tiempo. Ok, entonces vamos un poco a revisar la definición primero de fonología. Ok, fonología viene de las palabras griegas fono, sonido, logía, estudio, o sea, estudio del sonido. Ok, por definición es la disciplina de la lingüística que estudia sonidos ideales o abstractos a nivel de la lengua. ¿Ok? Se puede decir, unidad mínima viene a ser el fonema, ¿no? El fonema es el sonido abstracto ideal, unidad mínima distintiva de la lengua, son limitadas, los fonemas, se representan en barras oblicuas, ya, o sea, entre barras, y en el español hay 24 fonemas. Clases de fonemas. Tenemos los fonemas segmentales, que son los fonemas que se concretizan en sucesión, ¿ya? O sea, los que en este caso están concadenados para formar una estructura, una palabra. ¿Ok? Tenemos las vocales A, E, I, O, U, o consonantes como M, B, T, S, K, etcétera, ¿no? En el caso de los fonemas suprasegmentales, son aquellos fonemas distintivos que ocurren en simultaneidad con los segmentales y se concretizan en la sucesión. O sea, quiere decir que en el caso de los suprasegmentales van a ir de manera simultánea a la par, la pronunciación va a ser a la par con los fonemas segmentales. Entre ellos está el acento, la entonación, la duración, el tono. También cumplen la función distintiva en una lengua determinada, ¿ok? Por ejemplo, también podemos agregar aquí a el que te da el acento, el tono, la duración. ¿Quiénes son? Son los signos de puntuación. ¿Okay? El punto, la coma, el punto y coma. Ellos son fonemas suprasegmentales. En el caso de la fonética, por definición, es la disciplina que estudia los sonidos articulatorios y acústicos a nivel del habla. Tiene como unidad mínima al fono. El fono es el sonido articulatorio perceptible. Es la unidad mínima distintiva del habla. Son ilimitados y se representan mediante corchetes. ¿Ok? Mediante corchetes. Clases de fonos. Los consonánticos, para definir los fonos consonánticos se toman en cuenta 4 rasgos articulatorios. Por el punto de articulación, por el modo de articulación, por la acción del velo paladar y por la acción de las cuerdas vocales.
En el caso de los vocálicos, se describen teniendo en cuenta dos rasgos articulatorios, según la posición de la lengua y según la abertura de la cavidad bucal. Ok, vamos a ver aquí. Bien, a ver, por el punto de articulación. A ver, un momentito, vamos a arreglar esto para que se pueda ver bien este cuadro. Ujú, ujú, ujú. Listo, a ver. Muy bien. A ver, habíamos hablado de que los fonos consonánticos, en este caso, se distinguen de acuerdo a, ¿no? a cuatro criterios. Por el punto de articulación, es en la zona donde se produce el sonido. Por ejemplo, ¿no? Un fono puede ser bilabial. Por ejemplo, la P, la B o la M. Si te das cuenta, cuando tú produces el sonido P, estás usando los dos labios. Por eso se le dice bilabial, porque estamos usando el sonido de los dos labios. O B, en este caso igual. O M también. Usamos el sonido de los labios. Si yo digo labiodental, es porque estoy usando el labio con el diente. F, F, F. O sea, el labio lo uno con la F, perdón, lo uno con el diente o con los dientes de abajo, con la parte inferior, y produzco el sonido F. Interdental, ya, es entre los dientes. Ese fono, que es el que tiene como representación la letra teta del alfabeto griego, es el sonido de la Z. Nosotros no lo podemos distinguir mucho porque nosotros en el Perú, en Lima sobre todo, tenemos un fenómeno lingüístico que es el ceseo. El ceseo es la ausencia del sonido Z. Nosotros el sonido Z lo producimos como si fuera S. O sea, nosotros decimos zanahoria, cuando en realidad no es el sonido de la Z. El sonido es como zanahoria, zanahoria. Entonces, ¿no? Se puede apreciar mejor en este caso el fono de la Z en España, ¿no? En las localidades de Valencia, en Madrid. Ahí, por ejemplo, pues cuando tú, bueno, ahora han visto algunas series españolas, ¿no? Pues hombre, vamos a usar, eso es zanahoria. Entonces ellos producen la Z, el interdental, lo producen de una manera que se puede entender. Luego tenemos, en este caso, el dental, ya produce, por ejemplo, el sonido de la D y de la T. ¿Ok? Es un sonido netamente de los dientes. Bien. En este caso, el alveolar también produce la S, la R, ¿no? Es una zona también de la boca. ¿Ok? La doble R también se produce, la N o la L. El palatal también es otra zona de la lengua, ¿ok? Produce, no se aprecia bien, quería que se apreciara del todo, más o menos es así. Ya, más o menos es así, ¿ok?
Es el sonido de la doble, ese es el fono de la doble L. No está muy bien, pero es cuando tú veas ese tipo de fono, es el fono de la doble L. Igual también tenemos acá en el país un problema, sobre todo en Lima, ¿no? No es, bueno, no es un problema, sino es un fenómeno local, ¿no? Que es que nosotros, la doble L, perdón, pronunciamos como Y, ese famoso yeísmo, ¿no? Decimos llama, llanto, ¿no? Entonces, son palabras que lo usamos como si fuera una Y, pero en ese caso la doble L tiene un sonido, o sea, es como una L, es una repetición del sonido L, ¿no? Lama, lama, algo así lo dicen cuando tú vas, por ejemplo, a zonas de la sierra, te pronuncia muy bien el fono doble L, ¿correcto? Entonces también, en ese caso, ¿no? Se dice, por ejemplo, ¿no? O sea, tú cuando vas a Cusco, otras zonas similares, hay una buena pronunciación de la doble L, cosa que nosotros no podemos producir, ¿no? Pero ese fenómeno que nosotros usamos, pues se llama el yeísmo. Por estos fenómenos, nosotros no llegamos a usar los 24 fonemas del español, sino usamos 22, ¿ok? Porque doble L y la Z la estamos reproduciendo con el fono de la S y con el fono de la doble, de la Y, ¿no? ¿Ya? Y el velar también es otra zona de la boca donde también se produce el sonido de la K, ¿no? De la G, correcto. Ahora, ojo, eh, a ver, vamos a ponerlo con otro color, ya, este fono, ese es el fono de la Che, correcto, de la letra Che, ¿ok? Ustedes van a verlo, ya, ese es el fono de la Che. Y en este caso la J tiene este fono, es el fono J, ¿ok? Es el fono de la J. Entonces, no, o sea, recuerden que el grafema, o sea, la forma escrita de los sonidos no tiene que ser igual, en ese caso, a la forma como suena, ¿correcto? Entonces, no se pueden guiar o sea, se puede decir, el alfabeto fonético del español es un tanto diferente al alfabeto que ustedes conocen, a los grafemas, ¿correcto? Entonces, eh, tienen que tener en cuenta, en este caso, estos fonos que les estoy indicando, ¿no? El fono, en este caso, de la Z, ¿no? Este es el fono de la Z, el fono de la doble L, el fono de la H, de la J, ¿no? Entonces, ahí hay una distinción. E incluso de la doble R, ¿no? La doble R tiene es la misma R, pero arriba hay un pequeño símbolo. ¿Ya? Ese es para diferenciar el sonido de la doble R. ¿Ok? Eso lo vamos a ver cuando hagamos la parte práctica. También vamos a hacer ejercicios para poder identificar, en este caso, los fonos con sus respectivos grafemas. ¿Ya? Por el modo de articulación, dice, se determina el grado de abertura o cerrazón de la cavidad bucal en la salida del aire. O sea, es cómo tienes, en este caso, si está abierto o cerrado, en este caso, la boca, ¿no? Para que puedas permitir el paso o no del aire, ¿no? La oclusiva es una obstrucción total, ¿no? Cuando decimos P, B, T, normalmente cuando lo pronunciamos, nuestros labios están casi sellados. Digo casi, no completamente, ¿no? P, B, T, D, K, G. Entonces, ahí, en este caso,
casi no hay una salida de aire. Las fricativas es una obstrucción parcial. El aire, ¿no? El aire sale libremente. Es F, S, J, ¿no? Z, Y, etcétera. Correcto. Entonces, ahí hay una salida, o sea, es una obstrucción parcial, pero sale el aire. El sonido en las africadas, ¿no? Es una oclusión, o sea, es cerrado, pero con una fricación. O sea, de las dos anteriores, o sea, es una oclusiva, o sea, hay una, se cierra primero total y luego hay una abertura parcial, ¿correcto? She, por ejemplo, ¿no? She. Cuando tú dices la she, primero hay una obstrucción, pero luego se abre y suena una fricación, she, ¿correcto? Entonces, esa es una de las africadas. Nasales porque el aire sale por la cavidad nasal. M, N, ñ. ¿Ven? El aire sale por la cavidad nasal, por la nariz, para que lo puedas entender. Lateral o laterales, tenemos la L y la doble L, ¿correcto? Y las vibrantes es cuando en este caso suenan las cuerdas vocales, ¿no? R, 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 R. ¿Ven? O sea, hay una vibración, ¿correcto? Muy bien. Por la acción del velo del paladar. Dice, los fonos que tienen el velo del paladar pegado a la nariz, a la faringe, son sonidos orales. Y si el velo del paladar está separado, son fonos nasales, ¿no? La P, la T, la K, o sea, el velo del paladar está dentro de la cavidad bucal, ¿no? Y está, dice, cuando está pegado a la faringe, entonces son sonidos orales. Y cuando no está, cuando está separado, son sonidos nasales, como la M, la N o la N. ¿Correcto? ¿Ya? Eso es más o menos en resumen. O sea, esto es toda una disciplina en la lingüística. Yo te estoy, o sea, lo que estos ven en años, yo te lo estoy dando en un resumen de una clase. Entonces es diferente. Entonces, estamos solamente trabajando con cositas muy sustanciosas. Obviamente que todo esto hay una teoría y es muy largo, pero más o menos para que tú puedas entender. Es una parte, es una introducción. Entonces, tienes que entender que de alguna manera el abecedario que tú conoces tiene en este caso su correspondiente fonético. O sea, hay se podemos decir, un abecedario, se puede decir, ¿no? Fonético, como lo llamo, pero en este caso tiene sus propios elementos, ¿correcto? O sea, hay que identificar solamente aquellos que se diferencian, como por ejemplo, el fono de la Z, el de la doble L, de la H, de la J y el de la doble R, que esos son los que cambian, pero el resto se mantiene igual, ¿correcto? Ahora, los fonos vocálicos, ¿no? Los fonos vocálicos son independientes y presentan, dice, no presentan, mejor dicho, ninguna obstrucción de la salida del aire pulmonar en la cavidad bucal. Todas son sonoras, o sea, todos los fonos vocálicos son sonoros, es decir, se pronuncian con la vibración de las cuerdas vocales, ¿ok? De acuerdo con la posición de la lengua al momento de emitir, anterior, la I, la E, la lengua está antes. Central, la A, o sea, pronuncien los fondos vocálicos y van a ver, o sea, si es anterior porque está un poco más salida, casi llegando al límite, o sea, al inicio de la boca. In, central porque la lengua está un poco más al centro de la cavidad bucal. A. Y posterior, O, U, que está más atrás, cercana a la faringe. ¿Correcto? Entonces, esa es la clasificación de los fondos vocálicos según la posición de la lengua. Y según el grado de abertura, o sea, el grado que abres la boca, entonces, abertura de la cavidad vocal, tenemos cerrados I y U y abiertos A, E y O. Si ustedes se tienen dudas, háganlo y van a ver. Si tú dices I y U, tus labios no se separan mucho. Apenas y se separan. ¿Correcto? Y en cambio la A,
E y O, tus labios tienen una separación mayor, ¿correcto? Una separación más grande. Y por eso, en este caso, se le dice vocales abiertas. Eso cuando les hablaba bueno, cuando han sido mis alumnos en años anteriores, les hablaba de las vocales abiertas y cerradas, justamente era por este criterio, por el criterio de la abertura y la cavidad bucal. O sea, es decir, por la abertura de tus labios. Tus labios están muy abiertos, A, E, O son abiertas, son cerradas, y U son vocales cerradas. Pero también hay una clasificación por la posición de la lengua, ¿no? Si la lengua está ya por salir de la boca, esa se llama anterior y las vocales son I y E. Si está en el centro de la cavidad bucal, A, y si está posterior, está al fondo, O, U, ¿correcto? Entonces, también es otra manera de clasificar los fonos vocales, ¿correcto? Entonces, vamos a ver, este es un resumen de una disciplina de años, que se estudia años, ¿ya? O sea, es todo o sea, para que entiendan de alguna manera que la fonología, en este caso, lo que se interesa es más por el sonido que generan las palabras. Y para poder representar ese sonido y poder de alguna manera identificarlo, pues crea en este caso una especie de alfabeto, ¿ya? O sea, palabras, si no me estén rayando ahí la pantalla, estoy viendo quiénes son, ¿ya? Entonces, en este caso, les decía, entonces crea términos, crea fonos que puedan representar estos sonidos. Por ejemplo, si alguien es observador, se da cuenta que no hay fono de la V. ¿Y por qué no hay fono de la V? No hay porque tiene el mismo sonido de la B. ¿Ok? O sea, van a haber grafemas que no tienen un fono. ¿Por qué no tienen un fono esos grafemas? Porque se repiten con otros fonos de otro grafema. Por ejemplo, la V. El grafema V. ¿Por qué no tiene un fono específico? Porque tiene el mismo sonido de la B. ¿Correcto? Entonces, por eso es que en ese caso B, el fono B, va a tener o va a representar a los grafemas B labial y V. ¿Correcto? Por ejemplo, ¿dónde está el fono de la C, por ejemplo? ¿Hay fono de la C? No hay fono de la C. ¿Por qué no hay fono de la C? Por la misma razón. Porque, por ejemplo, quien lo representa es el fono de la K. La K representa el sonido de la C. Ya, está bien, pero en el caso de K, K, Q. Pero en el caso de la C y C, ¿quién representa a la sílaba C y C? Ah, la representa el fono de la S. ¿Correcto? Entonces, por eso es que no hay fono de la C. Entonces, vemos que se puede decir el alfabeto fonético, vuelvo a repetir, es una forma de expresarlo nada más. Vemos que es diferente, los fonos son diferentes a su grafema. O sea, hay ciertas diferencias, mejor dicho, a sus grafemas. ¿Ok? Hay ciertas. Hay algunos grafemas que no tienen un fono especial, un fono que los identifique, porque se repite con otro. ¿Ok? Y en este caso, hay fonos que tienen una representación distinta, ¿no? Como por ejemplo el fono de la J, que se representa con una X, o el fono de la H, que no hay una CH, sino en este caso es una H con un signo arriba que identifica justamente el sonido de ese grafema, ¿okay? Porque es un oclusivo con una fricativa. ¿Ok? Entonces, por eso hay esa estructura distinta. Ahora, el por qué hay, bueno, ya eso es
para poderlo estudiar a fondo. Pero básicamente te tienes que quedar con esta tablita, ¿ya? Y con este concepto de los fonos, ¿ok? Una cosa es fonología, es el estudio de los sonidos, ¿correcto? Los sonidos en este caso son, o sea, el fonema representa sonidos abstractos, ¿correcto? Ya, esos sonidos ideales que están en la mente. Bien, se representa entre barras, ya lo vamos a ver. En la parte práctica vamos a ver cómo se representa un fonema, ¿ok? Y en el español tenemos 24 fonemas. En el Perú, en Lima en especial, ok, usamos solamente 22 por los casos que les había comentado, ¿no? Los famosos yeísmo y ceseo, ¿ok? O sea, que el fono de la doble L lo usamos como Y y el fono de la Z lo usamos como S. Entonces, por esos casos, son 22 fonemas los que usamos. No es que existan 22, son 24, solamente que usamos 22. De los fonemas hay que entender cómo se dividen en segmentales y en suprasegmentales. Los segmentales son vocales y consonantes que ustedes ya conocen. Los suprasegmentales son aquellos que van en simultáneo con los segmentales. O sea, la pronunciación es la misma. Es en simultáneo. Cuando tú dices, por ejemplo, camión, camión, entonces el segmental o con la tilde en este caso el acento, Brian, Augusto, no me estés poniendo puntos en la pantalla. El acento es un suprasegmental. Entonces, el acento lo que hace es Disculpa, profe, pero aumentar la entonación. Entonces, ya no es una O, es una O. O sea, hay una entonación mayor a esa O. Ese es un suprasegmental. También es suprasegmental los signos de puntuación, porque te da entonación, duración, tono. ¿Correcto? Entonces, esos son los signos suprasegmentales. Ya, de la fonética no hay que olvidar que estudia los sonidos articulatorios y acústicos. Tiene como unidad mínima el fono. El fono sí representa el sonido articulatorio acústico, perceptible. Es la unidad mínima del habla. Son ilimitados y se representan en corchetes, que son los que acabamos de estudiar, ¿no es cierto? Los consonánticos que se toman en 4 criterios. Punto de articulación, modo de articulación, acción del velo paladar, acción de las cuerdas vocales. En el caso de los vocálicos, hay 2 rasgos, según la posición de la lengua y según el grado de la abertura de la boca. ¿Ok? En el caso del punto de articulación, lo que hemos visto es la zona, identifica la zona donde se produce el sonido. Bilabial, uso de los labios, P, B, M. Labio dental, labio con diente, F. Interdental, entre los dientes, la Z. Dental, la D y la T. Alveolar, S, R, N, doble R y la L. El palatal, doble L, Ñ, Y y la Ch. Y velar, la K, la G y la J, ¿no? La O. O en este caso, el fono de la J. Por el modo, por la manera en cómo se articula. Oclusiva cuando en este caso la cavidad, la boca se cierra. P, B, T, D, K, G. ¿Correcto? Fricativo, hay una obstrucción, hay un cierre parcial y el aire sale libremente. F, S, K, la Z y la Y. Africadas es oclusión seguidamente de una fricación, o sea, se cierra y luego se abre y sale el aire, la che. Nasales cuando el aire sale por la nariz, M, N, Ñ. Laterales tenemos la L y la doble L y las vibrantes la R y la doble R. Por la acción del velo del paladar es, si el velo está pegado a la faringe, es un sonido oral, o si el velo está separado de la faringe, es un sonido nasal, ¿no? Los orales son muchos, son la P, la T, la K, la D, entre otros. Los nasales M, N, N, ¿correcto?
por la acción de las cuerdas vocales, los sonidos sordos. No vibran las cuerdas vocales, tenemos la P, la T, la K, la F, entre otros. Y los sonidos sonoros, aquellos que sí vibran las cuerdas vocales, B, D, G, Y, doble L, entre otros. Los sonidos vocálicos son independientes. En este caso, son sonoros, se pronuncian con vibración de las cuerdas vocales. Por la posición de la lengua anterior y o sea, la lengua está antes o al casi principio de la boca. Central, cuando está al centro, A. Posterior o U, ¿correcto? Según el grado de la abertura de la cavidad vocal, cerrados y U, o sea, los labios tienen una pequeña separación cuando son cerrados y una separación más pronunciada cuando son abiertos. A, E, I, O, ¿correcto? En la parte teórica, perdón, en la sesión práctica que vamos a tener el día jueves, vamos a revisar ejercicios sobre esta parte para poderlo entender, ¿no? Cómo se puede representar un fonema, ¿ok? El uso del fono, ¿ya? Para que ustedes puedan de alguna manera aplicar esto que están conociendo de manera teórica, ¿ok? Eso se va a trabajar en esta parte, ¿ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda con respecto a este tema? Si no, en todo caso lo pueden revisar en su plataforma. Tenemos ahí la parte teórica, mi PPT también está. Y en todo caso, ya para el día de mañana ya tienen a disposición el video de esta clase si lo quieren volver a revisar. Ok, entonces, ya con un poquito más de un minuto, un poquito menos, me despido agradeciéndoles obviamente su tiempo, el haber estado aquí. Ya, igual en la siguiente clase, en la clase práctica, vamos a hacer ejercicios de esta parte para que se pueda entender. ¿Ok? Ok, muchachos, entonces cuídense mucho. Nos vemos el día jueves. Chao, chao. Ya, profesor. Nos vemos. Profesor. Sin embargo, la diferencia